En la edición pasada del Expediente del Deck escuchamos mi versión del inicio de la plaga zombie, la cual comenzó mediante el eterno combate entre el rey resurrecto Hades y el señor del abismo. Vimos que varias realidades fueron afectadas, esparciendo el virus en incontables territorios. Hoy estamos aquí para ver uno de esos lugares, un peculiar sitio con el que muchos de nosotros estamos familiarizados, hogar de una de las historias de redención y venganza más épicas de toda la franquicia. Es hora de ver el Resident Evil y Spawn de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver al noble y trágico héroe revengamiedo. Rascacielos y luces nocturnas adornaban la ciudad. Era una noche tranquila, alegre. Los ciudadanos paseaban por las elegantes calles sin temor alguno, exponiendo sus teléfonos y relojes sin miedo, pues ellos sabían que sus héroes estaban vigilantes en todo momento. Tenían la certeza de que sus protectores velarían por ellos a toda costa, sin importar la situación. Era una ciudad fantástica, dueña de sueños y esperanzas de la gente, representados en los enormes rascacielos que apuntaban a la gloria con su impresionante tamaño. En esta ciudad es donde nuestro protagonista mora. Sin embargo, más que ostentar de lujos y excentricidades como la mayoría de los ciudadanos, este es más humilde en cuanto a estilo de vida hablamos, pues vivía en la parte pobre de la ciudad, arrendado en un simple apartamento con su querida esposa, la cual amaba con locura y pasión. Ambos eran felices en su mundo, disfrutaban de los videojuegos de terror y cómics oscuros. La esposa disfrutaba sobre todo de la saga Resident Evil, la cual le causaba mucha curiosidad y entretenimiento, además de que a ambos les gustaba Spawn de sobremanera, pues era un antihéroe de lo más cool que a pesar de sus angustiosas ocurrencias, siempre salía adelante de alguna forma gracias a su valor y osadía. La esposa siempre le pidió que debía ser fuerte pase lo que pase, pues el valor es el que ilumina hasta la más oscura de nuestras noches. Con la promesa hecha, ambos conciliaron su amor con una pasión arrolladora, descansando en la que sería la última de sus noches. Cerca de las zonas bajas de la ciudad, una pequeña criatura se arrastraba torpemente por el suelo. Esta pequeña criatura había llegado a la extraña dimensión mediante uno de los portales que se abrieron repentinamente. Creyendo que podría escapar de la aterradora lucha de sus líderes, vagó por las tuberías hasta que no pudo más. Moribunda, colapsó en el suelo, donde su ojo brilló con intensidad, revelando un núcleo tras de sí. Un cuervo vio la escena y, atraído por la luz, devoró al objeto sin rechistar, volando hasta el cielo tras haber saciado su apetito. Horas después, en la madrugada, temblores y explosiones sacudieron la ciudad entera. La pareja de esposos despertó angustiada, pues al parecer lo que estaba sucediendo era en suma grave. El esposo encendió el televisor para ver qué era lo que sucedía, pero en las noticias solo lograban pedirle a la ciudadanía que escaparan de las zonas pobres, pues al parecer los héroes estaban ocupados lidiando con otros problemas fuera de la ciudad, por lo que las autoridades estaban haciendo lo que podían para contener la amenaza. La advertencia estaba hecha, cada uno tenía que sobrevivir por cuenta propia. Angustiados por sus vidas, la pareja tomó acción y escaparon de su humilde hogar. Intentaron huir lo más rápido que pudieron hacia las zonas ricas de la ciudad, donde podrían conseguir ayuda y hospedaje, pero en el camino se toparon con varias dificultades, pues vieron cómo aves estaban asediando a un grupo de personas, devorándolas e hiriéndolas de gravedad. La macabra escena solo logró hacerlos poner más nerviosos, por lo que intentando evadir el sitio decidieron tomar un atajo por un callejón. Pésima idea, pues allí vieron como unos perros monstruosos y mutados los perseguían con ferocidad. La esposa solo pudo acceder a comparar la escena con su juego favorito, diciéndole a su marido que tendrían que huir de ellos como en los videojuegos. Esta analogía le subió los ánimos a su esposo, pues recordó su promesa de valentía, por lo que juró que la protegería a toda costa. Lograron evadir a los perros por los pelos, escapando con rapidez hacia el norte. Sin embargo, vieron como hasta las personas caían ante el grotesco virus, siendo transformados en horripilantes criaturas deformes que solo querían consumir la vida de todo lo que vieran a su paso. Decidieron esconderse en un cine en conjunto con otro grupo de personas que estaban allí, cerrando las puertas y agrupándose abajo. El escondite parecía ser seguro de momento, pues no había forma de que las criaturas entraran. Sin embargo, varias de las personas que allí estaban poseían heridas y mordeduras causadas por estos seres, por lo que, temiendo lo peor, el esposo tomó a su amada y salieron corriendo por la parte trasera. Lo que el hombre pensaba en un principio fue, para su lástima, una verdad absolutamente aterradora, pues efectivamente el virus se esparcía mediante las heridas causadas, por lo que mientras huían se dieron cuenta de cómo esas pobres personas se transformaban en monstruos. Con angustia escaparon del lugar, llegando a la intersección cercana para ir a zonas seguras de la ciudad, pero lo que encontraron allí les heló la sangre, pues la policía, en un intento despreocupado por detener el avance del virus, encerró la parte pobre de la ciudad con una enorme cerca, impidiendo el avance no solo de las criaturas, sino de las inocentes personas que aguardaban un rescate, personas que habían condenado, pues la pareja sabía que nadie haría absolutamente nada para socorrerles. Recordando con frustración la advertencia hecha en televisión,
Cada uno tenía que sobrevivir por su cuenta. ¡Malditos!, gritó con todo el odio el esposo, golpeando fuertemente el muro, intentando que alguien los escuchara. Esto llamó la atención de varias de las criaturas zombificadas del lugar. Planeaban dejarnos morir aquí para evitar más contagios, ¿verdad? No nos ayudarían solo por ser la zona pobre de la ciudad, siguió exclamando con vehemencia. Su esposa vio con horror cómo varias de las criaturas se acercaban a ellos, por lo que tomó a su furibundo marido e intentó llevarlo a un lugar seguro. Sin embargo, fueron rodeados rápidamente, por lo que el hombre, decidido a proteger a su amor eterno, tomó una varilla del suelo y procedió a atacar con valor a las criaturas, deshaciéndose hábilmente de varias. Pero, a medida que sus fuerzas cesaban, ambos veían cómo los rodearon en un santiamén. La angustia se apoderó del hombre, el cual solo quería que todo fuera normal otra vez. Quería seguir jugando videojuegos y leyendo cómics con el amor de su vida. Solo quería que todo esto fuera un vil sueño. Cerró los ojos con la idea de que así sería. Solo estaba en una terrible pesadilla. Pero al cabo de un rato, el grito de auxilio de su mujer lo despertó de vuelta a la cruel realidad. Ella estaba siendo llevada por las criaturas. Él, con desesperación, usó toda la fuerza que le quedaba para intentar detener el acto, pero era inútil. No solo lo superaban en número, sino que lo habían herido de gravedad por muchas partes. La esposa, con un último suspiro y una lágrima en su rostro, le lanzó el colgante que tenía en el cuello, colgante que poseía la última foto que ambos se habían tomado, mientras que agónicamente le decía sus últimas palabras: recuerda ser fuerte. El hombre se desplomó, sintiendo un frío atroz y sabiendo que esto era el fin. Su esposa iba a ser devorada y él no pudo hacer nada para salvarla. Con un gran lamento se retorció de dolor, pues le habían atravesado el estómago y estaban perdiendo mucha sangre. Él sabía que iba a morir, pero no quería hacerlo. Dentro de sí solo estaban las últimas palabras de su amada esposa, los gritos que ella expulsó en aquel momento de terror, mientras que solo podía pensar en el horror que debió de haber sentido, y lo patético que era por no haber podido defenderla. Era solo un débil humano, no podía hacer nada de seguir así. Un subidón de energía lo sacudió, pues sentía como si algo le estuviera devolviendo la vida, pero al poco tiempo se percató de que no era algo precisamente bueno, pues vio como lentamente su cuerpo se estaba transformando en una de esas criaturas. Con una voluntad imperecedera y un grito agónico, se negó a caer ante la transmutación, usando todas sus fuerzas para no desplomarse ante el virus. Esta fuerza de voluntad, sumada al recuerdo de su querida esposa, el terror que sentía y las ansias de venganza le consumieron, transformándolo no como a una de aquellas criaturas, sino como a un ser totalmente nuevo. Él había podido controlar el virus, una ira desbordante lo consumió y una explosión carmesí envolvió el lugar. Las criaturas de allí solo voltearon a ver lo que sucedía, mientras que algunas de estas empezaron a tener recuerdos de un suceso en el que no estuvieron, pero que por alguna razón ellos tenían grabados en sus recuerdos. Una luz carmesí que dio vida a la podredumbre, una luz carmesí de esperanza. Dentro del destello se erigió una figura humanoide, de la cual salían pinchos y huesos, pero que aún seguía conservando mucha de su humanidad. Amenazantemente, la figura apuntó a los seres, mientras expelía un aura de poder inconmensurable. Gritó con furia y se preparó para el combate. Su forma había cambiado radicalmente. Él ya no era una persona, ya ni siquiera recordaba su nombre o quién fue. Él solo podía pensar en su querida esposa, en la venganza y en acabar con todos ellos. Inspirado en su antihéroe favorito, tomó una forma similar y con mucha violencia procedió a atacar a las criaturas, demandando que quería ver a su amada de vuelta. Brazos, cabezas y vísceras volaron por todas partes. La sangre era desparramada por el sitio, mientras las criaturas solo huían despavoridas ante aquel dominante ser. El Revendred Slayer había nacido, y estaba ahí para destruir a todas las criaturas que se atrevieron a tocar a su esposa. Este nuevo héroe se percató de que cada vez que asesinaba a una de las criaturas, una esfera brillante de energía salía de estos. Aquella esfera denotaba putrefacción y muerte, por lo que entendió que aquel núcleo era la fuente de poder de los muertos en vida. Con esto en mente, procedió a absorberlas para sí mismo, consiguiendo más poder y habilidades excepcionales que le servirían para su sangrienta cruzada. La gente huía despavorida ante el avance del contagio, pero entre la muerte y desolación, muchos no se habían percatado de que varias de las criaturas estaban siendo asesinadas vilmente. Pocos fueron los que vieron al Slayer haciendo estragos a las criaturas, defendiendo a los inocentes y controlando la situación. Estaban estupefactos, pues no esperaban que un héroe viniera a salvarlos en aquella parte de la ciudad. De la nada, se hizo de día, hecho que espantó a varias de las criaturas, pues se resguardaron de la luz solar, temiendo que ésta les pudiera hacer daño. Al ver esto, Slayer también procedió a esconderse, pues no quería ser consumido por la luz antes de vengar a su amada. En las noticias se hablaba de una extraña figura que defendió a los ciudadanos de las partes pobres de la ciudad. Muchos se preguntaban quién era y cómo fue que logró derrotar a tantos monstruos, pero la situación aún era delicada, por lo que el enfoque principal seguía siendo sobrevivir.
Con cada momento que pasaba, más y más gente era consumida por el virus, por lo que a la noche siguiente la cantidad de zombies era incontenible. De alguna forma lograrían romper la barrera y pasar a contaminar y devorar la vida en el resto de la ciudad. Sin embargo, la plaga no se esperó que aquel ser atroz y violento regresara de nuevo, esta vez con más energía y concentración, luchando fieramente y con bastante eficacia. Slayer logró contener la plaga en aquel momento, destruyendo a los Revenants y demás criaturas que aguardaban allí. Después de un mar de sangre y tripas, Slayer se encontraba reuniendo los núcleos para devorarlos y absorber su poder, pues el día anterior le había servido para comprender más sus nuevas habilidades. Él ahora necesitaría periódicamente los núcleos, de lo contrario no solo perdería poder, sino que podría morir. Reuniendo la última pieza de comida se preparó para la cena. Sin embargo, un brillo fulminante le sorprendió y lo detuvo en seco, pues los núcleos se agruparon en una única esfera gigante que irradiaba poder, la cual empezó a convulsionar y a tomar los cuerpos muertos de las criaturas alrededor. Este núcleo desbordaba poder, y allí fue donde Slayer comprendió lo que estaba sucediendo, pues muy dentro de él sintió como aquel núcleo le llamaba, diciéndole que volviera a su hogar, que volvieran a ser uno solo. Este, con su increíble determinación, logró vencer a las voces, entendiendo que aquellos núcleos se habían juntado por un instinto de supervivencia, todo para luchar en contra de él. Después de unos instantes, la horrenda aparición terminó de formarse. Era una amalgama de putrefacción y cadáveres, sumado con el poder de la plaga. La criatura se elevó en el aire, demostrando que era una espantosa quimera lista para destruir al héroe de esta historia. Ni cortos ni perezosos comenzaron con su combate. Slayer era bastante ágil, pero la fuerza de la nueva criatura era superior. Él no había luchado contra seres similares antes, todos solo fueron humanos y animales zombificados, por lo que le costó mucho adaptarse para esta pelea. Sangre y sudor salían expelidas de Slayer, el cual se veía cada vez más arrinconado. Temiendo por su vida intentó retirarse, pero la criatura le obstruyó el paso rápidamente y lo aventó hacia el suelo. Es aquí donde Slayer, con temor de morir y perderlo todo de nuevo, recordó sus últimos momentos con su querida esposa. Esto sirvió para hacerle recordar de nuevo su meta, su motivo, su objetivo después de haberse convertido en el Slayer. Él la vengaría a todos los que perecieron por este virus. Nada lo detendría hasta conseguirlo, por lo que con fuerzas renovadas y una concentración impecable, logró rematar a la criatura de un solo tajo. Luego de la cruenta pelea, se reincorporó e intentó buscar el núcleo para devorarlo, pues aquella enorme esfera le serviría para prolongar su vida por un buen tiempo. Sin embargo, dicho foco de energía salió volando de entre sus manos, retorciéndose entre formas híbridas y escapando a una velocidad alarmante. La voz del virus volvió a retumbar en la cabeza de Slayer, diciendo que tendrían que juntar a más seres, más cuerpo, más huesos, todo para formar a la criatura definitiva que derrotarían al Slayer para luego continuar con su cruzada de muerte y putrefacción. El héroe, comprendiendo lo que esto significaba, resolvió volver a su guarida improvisada bajo unas ruinas para prepararse, pues el combate que le aguardaba sería complicado por donde se vea. Pasaron algunas semanas, la gente volvía a tener esperanza, pues el virus estaba siendo erradicado poco a poco, ya que muchas de las criaturas se retiraron a un paradero desconocido, y las demás eran aniquiladas por la misteriosa figura heroica, por lo que muchos volvieron a tener fe, pensando que podrían sobrevivir si todos estos seres malévolos eran erradicados. La paz volvía lentamente a las calles destruidas de la ciudad, permitiendo que muchas personas se reencontraran con sus familiares y amigos, permitiendo que la felicidad volviera a florecer en sus corazones. Sin embargo, esta esperanza iba a ser aniquilada con frialdad por una cruel y tensa realidad, pues en la noche se escucharon pasos que retumbaban por todas las calles. Crujidos, choques de carne con el suelo y rugidos espantosos. Un ejército se asomaba por el horizonte, conformado por varias de las criaturas putrefactas que volvieron por más, además de un gigante e imponente ser que los comandó al avance de la plaga. En aquel momento las voces conectadas del virus resonaron de vuelta en Slayer, el cual se encontraba listo para aquel combate. Había estado consumiendo a muchos zombies, aumentando su poder y capacidades, por lo que rápidamente empezó a despachar a las criaturas más débiles del ejército para poder abrirse paso con facilidad a su líder, que se encontraba dominante tras una cortina de destrucción. Después de mucho combatir y con algo de cansancio, logró vislumbrar a aquel ser que le retaba, el cúmulo de núcleos de poder que se habían reunido en un pináculo de huesos y muerte, formando al abominable Battle Lord, que le superaba en tamaño y fuerza, además de blandir su intimidante espada. Slayer se posó frente a él y con un grito desgarrador lleno de ira y sentimientos acumulados, decidió vengarse de una buena vez por todas de aquella infección que tomó la vida de su esposa, por lo que se abalanzó ante el Battle Lord, preparado para atravesarle de un solo tajo. Todo se volvió negro de repente. Slayer sentía un dolor agonizante que lentamente le dejaba inconsciente. ¿Qué había sucedido? ¿Acaso acabó con la enorme amenaza?
Sea como sea, ya podría descansar de una buena vez por todas, por lo que decidió dejarse caer al frío de la muerte. Todo esto hasta que aquella voz resonó de nuevo en su conciencia, diciendo que por fin habían logrado capturar a aquella molestia. Solo quedaba devorarle para acabar con todo de una buena vez. Aquí fue cuando Slayer se percató de que no había acabado con el Señor de la Guerra. Todo lo contrario. Su núcleo, su esencia de vida, estaba siendo absorbida por él. Intentó recomponerse, pero estaba cansado y agobiado con la pérdida y el dolor. Cada vez que estaba en una situación similar, el recuerdo de su esposa le llamaba, haciéndole inmortalizar su promesa en su conciencia. Él tiene que ser fuerte. Tiene que seguir adelante por los dos. Debía ser fuerte pase lo que pase, pues el valor es el que ilumina hasta la más oscura de nuestras noches. Con su promesa haciendo eco en su ser, una voz familiar le pidió que no se rindiera, pues aún tenía trabajo por hacer. Su esposa le estaba llamando, pidiéndole que siguiera con su trabajo. Slayer no sabía si lo soñó, si creyó escucharlo o si realmente su amada se encontraba en aquel lugar. Solo sabía que ella le había recordado su promesa y su motivo para seguir adelante, por lo que recobró energía llena de odio, de frustración, pero también de amor y esperanza. Aquella energía desbordante le permitió recomponerse, preparado para la batalla y para asestar un golpe vital. Con furia expelió un grito que le heló la sangre tanto a humanos y criaturas, y con fuerzas renovadas enterró su puño en el pecho del Battlelord, hiriéndolo de gravedad y robando su esencia vital, su poderoso núcleo. Lo había logrado, había derrotado a aquel abominable ser, por lo que procedió a absorber aquella enorme fuente de poder, transformándose de nuevo, curando sus heridas y reformando su malformado cuerpo después del combate. Se había transformado en el ejecutor, consiguiendo un poder formidable con el que podría cumplir su venganza. Executor estaba estupefacto y complacido, pues sentía que ahora tenía nuevas esperanzas para acabar con todos esos horrendos seres, por lo que con su nuevo cuerpo terminó de lidiar con los demás monstruos zombificados, los cuales caían como moscas tras sus hojas. Sin embargo, algo le empezó a perturbar en su mente, pues sentía que algo lo llamaba. Alguien. No era el núcleo de la plaga, era algo diferente, una voz conocida que le traía paz. Es entonces cuando volvió a escuchar a su esposa, diciéndole que debía parar y acercarse a ella. Executor volvió a ver rápidamente tras de sí, todo para darse cuenta de que se hallaba una extraña criatura parada con serenidad, extendiendo sus brazos con señal de amabilidad. Aquella criatura se veía monstruosa y misteriosa, pero asimismo le traía una ligera sensación de paz. El ser se presentó como Ánima y le dijo que era el espíritu de su esposa. Lo había estado esperando todo este tiempo. Executor quedó estupefacto, pues no pensaba que podría volverla a ver. Él se acercó a ella mientras Ánima creaba ilusiones a su alrededor del pasado de los dos. Aun cuando aquellas ilusiones se veían tétricas y algo espeluznantes, Executor se sentía en paz, pues por fin había logrado volver a reunirse con su amada. Él le preguntó qué le había sucedido, a lo que ella le dijo que pasó lo que tenía que pasar. La muerte y la corrupción la consumieron, convirtiéndola en aquel demoníaco ser. Executor solo pudo llorar por su trágico destino, pues no comprendía por qué la vida le extendió tan macabra jugada. Ánima lo recostó entre su pecho, el cual demostraba su latente núcleo. Le acarició la cabeza y le dijo que todo estaría bien, pues ahora podría despertar de aquella pesadilla. 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 Esto no es una pesadilla, pensó Executor mientras recordó todo por lo que había pasado. Al abrir sus ojos se dio cuenta de que Ánima lo había inducido en un extraño sueño, mientras absorbía su núcleo para hacerse con él. Aquí es donde comprendió que su amada no lo quería de vuelta a él, sino quería el latente poder que se hallaba en su pecho tras asesinar al Battlelord. Esto le rompió el corazón, pues terminó de entender la cruel realidad. Su esposa ya se había ido. Aquella criatura puede que tenga partes de su cuerpo y alma, pero está totalmente consumida por el virus, por lo que ya no era más su esposa, solo era un monstruo que iba a hacerse más fuerte para destruir toda la ciudad. El ejecutor dudó, pues sabía que la solución era acabar con la vida de aquel ser. Pero, ¿qué tal si aún había posibilidad de recuperarla? Él tenía fe, pero cada vez que recuperaba sus sentidos, volvía a enfriar su corazón al ver cómo aquella criatura lo estaba traicionando vilmente, jugando con sus sentimientos, con los recuerdos de su esposa, los recuerdos de su vida pasada donde fue tan feliz. Aquel ser era muy poderoso, tenía que estar controlando a la mayoría de seres del lugar, no había duda, el núcleo de ella era demasiado fuerte como para no ser verdad. Executor miró con tristeza a Ánima, diciéndole que quería volver a verla, quería verla sonreír, jugar videojuegos con ella, leer algunos cómics, comer juntos y vivir en tranquilidad. Él haría lo que fuera para esto, quería volver a aquella vida. Ánima le dijo que le daría esa vida, solo tenía que dejarse caer en sus brazos, tenía que dar su vida por la plaga.
El ejecutor la miró determinadamente, diciéndole que aun cuando quería que su vida terminara para volver a esos momentos de felicidad en el cielo, él tenía que cumplir su promesa, pues si él no protegía a la ciudad y continuaba siendo fuerte, nadie más lo haría. Anima reaccionó a estas palabras. Algo dentro de ella se había movido. Dentro de su pútrido núcleo, un pulso de corazón reaccionó. Una lágrima cayó por su rostro y con agonía y tristeza le pidió al ejecutor que acabara con todo esto. Este, con todas sus fuerzas, reaccionó a las palabras de su difunta esposa y con un potente tajo acabó con la pesadilla que le estaba causando, destruyendo su núcleo, atravesándola, partiéndola en dos, deshaciéndose de su esencia, la cual se evaporó en las manos de nuestro agobiado héroe. Executor tomó los restos del cuerpo de su amada, la miró con tristeza mientras ésta se desvanecía. Ella le dijo que estaba orgulloso, pues había cumplido con su promesa después de todo. Él se lamentó, no había podido protegerla, había dejado que su cuerpo se convirtiera en una deformidad de la plaga, había cedido su humanidad al virus. Anima le negó esto, diciéndole que él fue el único que logró contener el virus y hacer de este un arma para la humanidad. Logró proteger a los inocentes y vengar a los fallecidos. Logró ser el vigilante que esta parte de la ciudad necesitaba. Esta le tomó el rostro y con una tierna sonrisa se desvaneció con el viento, susurrando que siempre lo amaría pase lo que pase. Ya podría descansar en paz. Al terminar de desaparecer entre el polvo, apareció el colgante del Slayer, en el cual estaba la última foto que ambos pudieron tomarse juntos. El sol de la mañana empezó a bañar el cielo, resplandeciendo ante un nuevo día, ante una nueva esperanza, pues el valeroso héroe había logrado acabar con la mayoría de criaturas. Ahora es tiempo de que la humanidad se defienda, ya que él había dado todo de sí para acabar con el atroz combate. Executor tomó su colgante, observó la foto una última vez mientras su cuerpo empezaba a deteriorarse y descomponerse por la luz del día. Sonrió una última vez y cerró sus ojos. Ya era hora, tenía que irse. Quería descansar, quería que su vida terminara para poder ver de vuelta a su amada. Cenizas se esparcieron por el aire, haciendo un camino que guiaba a los perdidos por una senda de esperanza. Era un camino hecho por el valeroso guerrero que aún después de su muerte seguía siendo un pilar para los ciudadanos hundidos en la desesperación. Así fue como Slayer consiguió la paz, ayudando a la humanidad en su camino de la supervivencia. Mucho tiempo pasó. La ciudad destruida por el ataque fue reconstruyéndose poco a poco, formando una utopía que acobijaba a los más necesitados. Aquella parte de la ciudad, que era conocida por ser de clase baja, fue exitosamente recuperada, incluso haciéndola un lugar más seguro que en antaño. Sin embargo, aún habían vestigios de la infección, pues cada tanto algunos monstruos zombificados que se resguardaban en la oscuridad intentaban atacar dicho lugar para volver a producir caos y destrucción. La humanidad se enfrentó ferozmente a ellos, pero no era suficiente. Con la desesperación de la posible pérdida de su nuevo hogar, vino un rayo de esperanza, pues en la noche, cuando la gente más lo necesitaba, una figura imponente se posaba sobre los edificios como un vigilante valeroso. Su bufanda carmesí silbaba con el viento, preparando la elegía del combate que iba a realizar para proteger a los más necesitados. Esta figura fue conocida como el Ángel de la Muerte, el Vigilante Espectral, nombres que le acompañaban en sus oscuros mitos, pero la gente sabía que él era de naturaleza benévola. Era una persona que se enfrentaría a lo que sea con tal de defender su lugar y a su gente. Él no era un tenebroso ente, era un salvador. Y bueno, señores y señores, esto ha sido todo por la historia del señor Revendreth. Me ha tomado algo de tiempo la investigación y he querido conectarlo con otros hechos de las historias pasadas, sobre todo con la guerra en el inframundo por toda la cuestión de la lucha de los Ojos Rojos y Balerdrock. Si han comprendido la conexión, no duden en dejarla en los comentarios. Recuerden que esta historia es mi propia interpretación de los hechos. Claro está que también he investigado los sucesos tras las cartas, pero saben que me gusta darles un tono más dramático y romántico a las historias, por lo que espero que la hayan disfrutado. También déjame qué piensas sobre esta. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué otro video quieres que traiga al canal? Los estaré leyendo abajo. Muchas gracias a mis miembros del canal: Sebastián Sequeira, Moisés David Orozco, Kio Cris, Cenaro21, Juan Villamil y José Alejandro. Con su apoyo mantenemos este proyecto a flote. Recuerda que puedes ser miembro del canal y unirte a un servidor privado de Discord, por lo que te esperamos allí. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!